Listo. Sean bienvenidos, maestras y maestros, a esta sesión donde vamos a trabajar con lo que es el apartado del módulo 3. En esta parte del módulo 3 vamos a ir revisando lo que es la información que tiene que ver justamente tanto con lo que son las escalas de lo que tienen que ser los temas con respecto a esta parte del currículo y las implicaciones en la práctica docente. Vamos a ver un poquito de qué trata justamente esta palabra en particular, sí que la asociamos inmediatamente con ámbitos laborales, pero también tiene que ver muchísimo con la esencia de lo que tienen que ser las cosas. Vamos a ver también lo que es el trabajo que tiene que ser de la semana, lo que tenemos que realizar, por ejemplo, desde lo que son los materiales, lo que es la participación que tenemos que hacer en foro, y la revisión también de algunos elementos que nos ayudan justamente a vincular esta parte importante del conocimiento que tenemos que conocer de alguna manera todos los profesores y que tenemos que, a lo mejor no dominarlo, pero sí tener una esencia de lo que tiene que ser. Y aparte, también ver lo que es la parte de la evaluación, maestros, para que de esa manera tengamos todo listo, como les comento, tener estos elementos que nos permitan seguir avanzando conforme vayamos de alguna manera registrando nuevos módulos. Porque recordemos que este primer módulo de tutorías concluye, maestros y maestras, hasta el módulo 4. Y en su siguiente año de tutorías se continúa del módulo 5 hasta el módulo 8. ¿Va? Bien. Maestras, maestros, ¿dudas hasta ese momento? No, profe. Magnífico. No, ninguna. Excelente, gracias, maestros. Maestra Emma, bienvenida. Profesores, una pregunta. ¿En su pantalla pueden visualizar lo mismo que yo veo? Sí. ¿Sí? Dos pantallas, una donde viene el módulo 3 y otra donde viene ya el apartado de la semana número 1. ¿Va? Muy bien. Pues maestras, les platico rápidamente, ¿no? En esta apartado del currículo se me hace muy interesante que hagamos una pequeña partitura, ¿no? Los que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de trabajar en la iniciativa privada, se me hace muy interesante que cuando tú vas a solicitar un trabajo, de alguna manera tienes que ir preparado para que una persona, un entrevistador, que es el primer filtro, vaya de alguna manera conociéndote. ¿Y de qué manera te va conociendo? Justamente mostrando lo que tú ves, tus aprendizajes, tus habilidades, tu experiencia, los lugares en donde has estado trabajando, la escuela que tienes, de alguna manera, cursos que te has dado, esa preparación que tú tienes, etcétera, ¿no? Y cuando esta persona ve todo en una sola hojita, que es a fin de cuentas ese resumen, ese currículum vitae, ¿sí? Va viendo si eres apto o cumples con el perfil. Previamente, antes de que te llamen, ¿sí? Van haciendo justamente como esa revisión de todo lo que tú de alguna manera demostraste en esta página y si te considera una persona apta para el puesto, pues te van seleccionando en esa parte de candidatos posibles y conforme ya te vayas haciendo una entrevista, pues va viendo si justamente toda esa información que tú de alguna manera has dejado en esa hojita, en ese currículum, pues cumple con los requisitos y los parámetros que a fin de cuentas, una empresa necesita, ¿sí? ¿Cómo enfocamos esto del currículo a lo que es la educación? Recordemos que cuando tú vas a estudiar algo, tienes que tener una idea de qué es lo que quieres, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses? Para que a fin de cuentas, cuando estés ya en la carrera o estés en algún lugar, pues no desertes y tengas una eficiencia terminal, ¿sí? Ok. ¿Cuál es el currículo entonces que se aboca justamente a la educación? De que toda esta información, todos esos conocimientos que de alguna manera ya están establecidos en los planes y programas, te sirvan a ti, estudiante, para que tú los puedas aplicar en tu vida diaria, ¿sí? Y de esa manera tú seas competente y puedas tener esa posibilidad de seguir aprendiendo conforme va pasando tu vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este currículo? Tenemos que cuidarlo muy bien para que de esa manera lo que nosotros queramos que el alumno aprenda, simple y sencillamente le pueda ser útil en su vida. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ok, maestro. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer justamente en este apartado en particular? ¿Sí? Tenemos que tener cuatro propósitos en particular, que son los siguientes. ¿Sí? Primero que nada, vamos a reflexionar un poquito cuál es el sentido de la educación básica, cuál es su función, ¿sí? Y en relación a esos aprendizajes esperados que justamente adquieran los alumnos al momento de estar en lo que es su formación tanto preescolar como primaria, secundaria y hasta preparatoria, pues ellos puedan de alguna manera ir
no alcanzando asignaturas, no pasando materias, sino que todos los conocimientos tengan una vinculación y les sean útiles. ¿Sí? También, como inciso número B, vamos a reconocer que estos aprendizajes son como referentes que le ayudan a orientar justamente su práctica para que estas personas puedan, de alguna manera, tener logros educativos. ¿Sí? También vamos a analizar también esos principios pedagógicos en los planes y programas de estudio, que recordemos que también van a cambiar, ¿no? Y eso es una constante siempre en cualquier lugar. ¿Sí? Todo cambia, todo se va a ir modificando y pues va a depender también de muchos intereses, ¿verdad? Cuando estamos hablando de competencia, estamos hablando de que una persona sea capaz de que de alguna manera, que cualquier materia, cualquier problema, pueda solucionarlo. Y a raíz de que lo pueda solucionar, pueda tener la oportunidad de alcanzar nuevas metas, ¿no? Que esta persona se proponga. También vamos a ver cuáles son esas implicaciones en la enseñanza, a fin de que todos los alumnos que tenemos en nuestra escuela aprendan. Y también, como por último, vamos a reconocer justamente que esta comprensión y uso adecuado del currículo ayude a que nosotros como docentes lo vayamos de alguna manera permeando, ¿sí? Dándole nuestro toque personal, ¿sí? Y de esa manera aportar siempre un cometido, un logro para que los alumnos aprendan, ¿no? Y obviamente esto es bien importante porque a fin de cuentas yo puedo tener un currículo, un contenido, planes y programas maravillosos sin ningún tipo de problema, pero si el maestro no es capaz de llevarlos a cabo, pues a fin de cuentas no me sirve absolutamente de nada. ¿Sí? O sea, también tenemos que hacer un énfasis muchísimo en el trabajo que hacemos nosotros como profesores. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer justamente de aquí prácticamente a junio? Que va a ser justamente, si vamos trabajando de manera puntual, pues teniendo prácticamente para la segunda semana de junio ya concluido este módulo, ¿sí? En esta primera semana, ¿sí? Ya muchos de ustedes me han estado apoyando con lo que es la participación en sus foros, y vamos a ver justamente cómo los niños, las niñas y los adolescentes tienen que estar siempre en ese centro del currículo. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué se aprende justamente en la educación básica? Sí, tenemos que ver justamente sus intereses, recordar un poquito lo que vimos en lo normal, con lo que era, por ejemplo, ese desarrollo infantil, ese desarrollo integral que tenían las personas, para justamente ir acomodando de alguna manera con estrategias, con herramientas, los conocimientos, y que estos sean fáciles de entender, podamos bajarlos al nivel de los niños, y de esa manera podamos de alguna manera tener significativas pues, experiencias de aprendizaje. En la siguiente semana, que va a ser la próxima, compañeros, va a ser justamente los aprendizajes del currículo. Y vamos a verlos estos, fíjense muy bien cómo, como una herramienta que nos permita justamente centrar la enseñanza en lo que es importante que aprendan los alumnos. Y vamos a ver vamos a ver, por ejemplo, los objetivos, lo de las materias, ¿sí? Así a grosso modo, y vamos a compartir también esta información, ¿sí? En la siguiente semana, en la número 3, vamos a ver los principios pedagógicos como un recurso que nos ayudan justamente a orientar la enseñanza y no divagar, no perdernos, ¿sí? De alguna manera, irnos centrando, seguir esa línea y vincularlo justamente, maestros, con nuestras experiencias, ¿sí? Con nuestras estrategias, con lo que aprendemos con otros profesores, y de esa manera, pues, tener mucho éxito en lo que hagamos, ¿no? Y por último, vamos a ver justamente que esa comprensión y ese uso del currículo, pues, nos permite tomarlo en cuenta como unas habilidades docentes que mientras más las leamos, más las apliquemos, empleemos recursos, van a ser mucho más fáciles para nosotros, ¿sí? Bien. Entonces, maestros, hasta este punto en particular, ¿hay alguna inquietud? ¿Continúo? Muy bien, perfecto. Pues recordemos que la dinámica, maestros, es justamente de ir aplicando los momentos, ¿no? ¿Y qué nos pide para esta semana en particular, maestros? ¿Sí? Número 1, quiero preguntarles rápidamente para ustedes, ¿sí? Lo que es el sentido de la educación básica para ustedes. ¿Sí? Yo, por ejemplo, mi sentido de la educación básica es, de alguna manera, enfocarnos en lo que pueden ser los pilares para que las demás personas, los estudiantes, puedan aprender. ¿Sí? Desde lo que es, por ejemplo, lo que me comentaban en sus participaciones del foro, que puedan leer, que puedan comprender lo que leen, que puedan emplear las operaciones matemáticas, que las puedan vincular con algo más que pasa en su vida, y de esa manera tengan una respuesta a las situaciones que de alguna manera les toque vivir a sus alumnos. ¿Sí? Para usted, maestra Emma, ¿cuál es el sentido de la educación básica?
Maestra. Es esta preguntita, mire. ¿Cuál es el sentido de la educación básica para usted? Maestra Eva. O maestro Miguel Ángel, si usted nos puede apoyar, por favor. Sí, dígame. ¿Cuál La es pregunta ya, profe? Ajá, la que acabo de señalar, profesor. ¿Cuál es el sentido de la educación básica? Más que nada tener como los aprendizajes fundamentales para el siguiente grado, que en este caso sería la secundaria, o sea, ir con las herramientas adecuadas. Más que Claro, nada prepararlos, ¿no? Para el siguiente escalón. así es. Y Que a recordar veces que... Sí, maestro. cambia mucho, ¿no? Porque pues, ahorita tienen un maestro las 4 o 5 horas y ya entrando a la secundaria cambian hasta de 8 o 10 maestros. Se diversifica, ¿verdad, maestro? Sí, Muy cierto. Y también ver algo bien interesante, profesor. Fíjese algo muy curioso que está pasando ahorita en nuestro estado en particular, ¿no? Ya no el maestro de educación primaria es el egresado de la licenciatura en educación primaria, sino también tenemos ya otras opciones, ¿no? Dentro de lo que están, por ejemplo, las licenciaturas en pedagogía, orientación educativa, y de alguna u otra manera, pues también, ¿cómo se llama? Pues no tienen esa especialización, como es, por ejemplo, la licenciatura en educación primaria, pero también, de alguna manera, con sus conocimientos, pueden hacer que también estas personas, estos alumnos, tengan otra forma de ver las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en la sí, secundaria se me hace muy interesante, ahorita que lo estaba comentando, como, por ejemplo, cuando llegan a la secundaria, personas, profesionistas, son capaces de darles matemáticas, son capaces de darles formación cívica y ética, historia. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, ya no el licenciado en educación secundaria, en historia, en biología, en español, sino también profesionistas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso sí, también de alguna manera pues deja algunos huequitos, ¿verdad? Que a lo mejor una persona que ya se enfoca en una licenciatura en educación puede de alguna manera solventar. Bien, maestro. ¿Sí? Perfecto. Maestro Manuel, le voy a decir la siguiente pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué aprendizajes son indispensables para que los alumnos alcancen en la educación básica? La siguiente pregunta. Sí, desde mi perspectiva, los aprendizajes indispensables, bueno, hago referencia al primer grado. Primeramente es el proceso de lectoescritura, como es que la base principal, vamos, es como el primer momento, ¿no? Que empiecen a analizar, comprender y sobre todo empezar a construir. Eso es clave y conforme vayamos avanzando referente a cada grado, creo que el nivel o el aprendizaje varía, ¿no? Varía de acuerdo a el nivel de complejidad que cada grado se tiene, porque al final del camino, en la educación básica que comprende primaria y secundaria, se logran varios saberes, varios aprendizajes para que realmente se logre aquello que se pretende. Así es, maestro. Y a fin de cuentas, después nos quejamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, maestro de quinto grado, cuando veo que el alumno no comprendió bien la lectura o de alguna manera no pudo leer bien, pues le echamos la culpa a los anteriores profesores, ¿no? Cuando tenemos nosotros la responsabilidad, maestros, de ir de alguna manera apoyando a ese alumno que está rezagado o que por algunas deficiencias o algunas discapacidades que llegue a tener, ¿sí? De alguna manera se le dificulte el aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Implementar estrategias que nos ayuden justamente a que retome tantito el camino, ¿verdad? Y de esa Así es. manera pueda, de alguna manera, aprender y ver las cosas desde la perspectiva de a que les da su edad. ¿Sí? Bien, maestro. Excelente. ¿Sí? Maestra Yumara, ¿me puede ayudar, por favor, con la siguiente pregunta? Se la digo. ¿De qué Sí, manera puede contribuir como docente a que la educación básica alcance su cometido? alcance que Ah, desde su perspectiva ya, maestra, ¿sí? sí, ¿De qué manera usted puede contribuir a que la educación básica alcance su cometido? La siguiente pregunta. ¿su qué, perdón?
su cometido. ¿Se alcanza a ver mi pantalla, maestra, la pregunta que le señalé? Sí, Ah, es esa, maestra. logrando las competencias y los aprendizajes adquiridos. A través de eso, a lo mejor aplicando estrategias, maestra. Estrategias, estrategias para lograrlo. Muy bien, maestra. Sí, yo aquí, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Es muy importante que, por ejemplo, nosotros como docentes vayamos de alguna u otra manera dándoles esa esencia, ¿no? Que nos permita justamente dar ejemplos, poner algunas, usar material didáctico, ¿sí? Y de esa manera vamos haciendo que todo eso que está escrito en un documento, en un papel, tenga sentido. Fíjense aquí lo importante, ¿no? Yo, por ejemplo, también soy maestro en línea y se me hace bien interesante ver que, por ejemplo, muchas de las indicaciones de las que se dan para dar una materia, se tergiversan y hay muchas ambigüedades. Y cuando se hace bien un texto, un documento, pensando en los alumnos, en cuáles pueden ser sus situaciones, cuál puede ser, por ejemplo, los problemas que pueden tener ellos, e ir adelantándose poco a poco a esa situación, nos permite a nosotros estar en el mismo canal, en la misma sintonía que los alumnos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando se hace un diseño instruccional, ¿sí? Vas pensando justamente que todas esas indicaciones sean comprensibles y que no pueda haber ningún lugar a ninguna duda. Fíjense qué curioso, ¿no? No sé si, por ejemplo, les ha tocado hacer ustedes exámenes de Ceneval o examen, por ejemplo, de la universidad, que cuando estuvieron, por ejemplo, en la preparatoria. ¿Sí les ha tocado ese tipo de exámenes o no? Como Piense 2 y todo ese tipo de detalles. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Fíjense bien lo interesante de ese tipo de exámenes, porque están de alguna manera creados, profesores, por maestros que de alguna manera quieren sacar una respuesta, ¿sí? A una pregunta, pero esta pregunta es clara. No permite el que tú pienses o de alguna manera digas otra cosa diferente, ¿sí? Y es o no es. Y eso es lo interesante justamente de los reactivos y las indicaciones que tenemos que dar, ¿sí? Y si tú estás de alguna manera como docente preparado para tener justamente, adelantarte las situaciones, te permite a ti justamente estar en los zapatos de los alumnos y dar tu contenido lo más claro posible. Fíjese aquí lo importante de todo esto, ¿no? A fin de cuentas, recordemos, maestras y maestros, que todo lo que está escrito para la educación primaria y todo tipo de detalles, está hecho por personas que de alguna u otra manera son doctos en la materia, tienen conocimiento pero pongo ahí un poquito en tela de juicio el aspecto de que sí son personas que de alguna manera han dado clases frente a grupo. Y si se han puesto de alguna manera a ver que esta pregunta que tú vas a plasmar la pueda entender una persona que es ciega, la pueda entender una persona que tiene algún tipo de problema. ¿Sí me fijas? O sea, y es algo que el maestro, al momento que está frente al aula, frente a sus alumnos, puede de alguna manera detectarlo y puede dar de alguna manera respuesta o puede dar a lo mejor otros ejemplos que le ayuden al alumno a entender las cosas. Y eso es lo bonito de nuestro trabajo, maestros, ¿sí? De que de esa manera nosotros, con nuestro valioso punto de vista, con nuestra forma de dar las cosas, podemos de alguna manera hacer las cosas diferentes y enriquecerlas a más no poder. O también, de alguna manera, entorpecerlas. Fíjense qué curioso, ¿no? ¿Sí? Bien. Maestra Yumara, ahora sí, la última pregunta. Dice, lo anterior, ¿cómo se vincula con la idea de colocar a los alumnos en el centro del currículo y la enseñanza? ¿Qué es esta preguntita? Espérame, estoy. Está perdido. Perdón, profe, disculpe. No se apure, maestra, por favor. ¿Cómo se vincula el colocar a los alumnos el centro del currículo y la enseñanza? Así es. Pues van de la mano, ¿no? Los dos, tanto el centro del currículum como la enseñanza del niño, ya que nuestro único objetivo es eso,
enseñar las cosas básicas, que es leer, escribir, el aprendizaje comprensivo. Y si no buscamos diferentes estrategias, como usted lo comentaba, por cada niño que tiene diferentes dificultades para poder aprender todo lo que debemos enseñarle, pues realmente el niño nunca lo va a lograr. Entonces nosotros como docentes creo que tenemos que buscar todos los medios para poder lograr que el currículo del alumno esté completamente comprensivo en todo lo que se lleva en la educación. Así es, maestros. Y yo les puedo asegurar que nuestras experiencias enriquecen muchísimo los contenidos que dan, ¿no? Y esto lo vemos, si no mal recuerdo, maestros, en matemáticas, ¿no? Como por ejemplo en matemáticas, o que son desafíos matemáticos, y de alguna u otra manera están los desafíos, cada lección, pero como que hace falta indagar un poquito más, ¿no? En el aspecto de, por ejemplo, trabajar con una introducción, trabajar con conceptos, trabajar en el aspecto de más elementos que nos ayuden justamente que este desafío de alguna u otra manera sea completo, ¿no? Y como, por ejemplo, son las guías que nos venden de manera, ¿cómo se llama?, adicional, pues de alguna manera está toda esa información, ¿sí? ¿Y qué nos obligan a nosotros como maestros? Pues adquirir ese documento, ¿no? Adquirir esas guías. ¿Para qué? Para que a fin de cuentas lo que veamos en lo que son desafíos matemáticos no quede tan superficial. ¿Sí se fijan, maestros? Y esto de alguna manera es parte de nuestra chamba como profesores. Y a raíz de que nosotros vayamos integrando más elementos a nuestro trabajo, aprendemos, maestros. Fíjense bien qué curioso, ¿eh? Aprendemos en el proceso. Y eso es lo bonito de nuestro trabajo, que la verdad, como les vuelvo a comentar, somos los eternos estudiantes, ¿sí? Porque a fin de cuentas, lo que aprendimos en una situación, lo volvemos a reaprender hasta que lo dominamos, ¿sí? Y vamos viendo, por ejemplo, cómo eso nos permite a nosotros, como maestros, dar muchos ejemplos, y al dar esos muchos ejemplos, los alumnos nos pueden comprender mucho mejor, y ya tenemos un lenguaje en común. ¿Sí? Bien. Yo creo que a veces nosotros somos los alumnos, ¿no, profe? Sí, maestra, la verdad, sí, ¿cómo se llama? A mí me encanta mi trabajo, ¿eh? Y me encanta ver cómo otros profesores trabajan, y digo, wow, cómo algunos tienen facilidad para el español, otros tienen una facilidad enorme para las matemáticas, otros para hacer experimentos, para trabajar elementos sociales, y dices, wow. Otros para llevar un orden súper ordenado todo, no, hay unos que sí. Sí, maestra. Y la verdad, te voy a ser bien honesto, ¿no? Por ejemplo, con maestros que a lo mejor ya están ya a punto de retirarse, uno les aprende muchísimo de lo que es el cuidado, por ejemplo, de la ortografía, de que tenga coherencia las cosas, que se detallen, por ejemplo, en el aspecto de la caligrafía, y dices, órale, cómo hay muchos elementos que de alguna manera nosotros dejamos de lado, pero que son tan importantes, y de que de alguna manera van complementando, van haciendo que nuestro trabajo pues sea de una actividad simple a una experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Maestros, todas sus dudas, sus inquietudes que de alguna manera me hicieron favor de plasmarme en lo que fue justamente el foro, ya están revisadas. Les agradezco mucho que me hayan apoyado. Maestra Raquel, maestra Rubí, maestro Miguel Ángel, maestra Manuel, maestra Yuli, ¿sí? Maestra Emma, de alguna manera también para que nos complemente también este trabajo, ¿sí? Y vayamos de alguna manera integrando todos esos elementos para que de esta forma tengamos estos elementos a la orden, y como les comento, ¿no? Los revisan desde México, que tengamos estos apartados, y me da mucho gusto que mis maestros, mis tutorados, de alguna manera sigan participando, que no se queden estancados, que estén haciendo todo lo posible por de alguna manera participar, por ponerse al día, y yo la verdad es algo que me siento muy orgulloso de ello, y cuando tenemos nuestra junta como con tutores, o que estamos en el grupo de WhatsApp, pues de alguna manera pues ahí vamos compartiendo nuestras penas, ¿no? Y esa forma nos ayuda justamente a ver que pues nos vamos por mal camino, vamos adelante, y pues ahí lo veo plasmado en sus respuestas, maestros, ¿no? Bien, y como ya me comentaban, pues el sentido de la educación básica es que justamente vayamos erradicando justamente lo que es esa ignorancia, esa apatía, ese esclavismo que se da con la educación, con el conocimiento. Y si nosotros nos comprometemos justamente como profesores a ser personas que ayudemos a los demás, pues imagínense, ¿no? Ahorita estamos de alguna manera sembrando, ¿no? Y tarde que temprano, maestros, cuando ya tengan los alumnos más grandes, que sean papás,
que sean profesionistas, ¿sí? Y que le agradezcan a ustedes, maestros, esa participación. Yo les aseguro, maestros, que es algo que en lo personal, yo se lo digo de mi punto de vista, es algo que no tiene precio. Es algo maravilloso ver, por ejemplo, ese alumnito que tuviste en 6º grado y ya han pasado 6 años de servicio y ya está en la universidad del compa, ¿no? ¿Sí? U otros que ya están, ya tienen su familia, y es maravilloso ver que de alguna manera te recuerdan con cariño, ¿sí? Saben que eres la profesora Fabiola, el profesora Yumara, el profesor Emanuel, el profesor Miguel Ángel, que estuvo con ellos, ¿sí? Que fue parte de su vida y que le enseñaste cosas, ¿sí? Y le voy a decir una cosa, maestros, ¿eh? Uno recuerda bien a los malos profesores y a los que fueron buenos profesores. Y yo sé que ustedes son excelentes maestros, ¿sí? Bien. Maestros, aquí vamos nosotros justamente a ver algo muy importante que nos tiene que ver justamente nosotros como colegas, que es el compartir justamente esa información y que nos permite, como les comento, enriquecernos y comprender que nuestra labor es bien diferente. Nosotros desde la ciudad, algunas compañeritas, desde lo que son, ¿cómo se llama?, las zonas rurales, hacen un magnífico trabajo. Y eso nos permite ver que, a fin de cuentas, nuestra educación y nuestra labor va a ser fundamental para el crecimiento de nuestro país, ¿no? Bien, dentro de los materiales de apoyo, maestros, sí los invito para que por favor vayan viendo algo bien interesante y que se vincula muchísimo con el currículo, que es educar para lo desconocido. Fíjense bien, cómo por ejemplo nosotros tenemos que estar de alguna manera actualizándonos, hacer todo lo posible para de alguna manera ver qué es lo que ahora es importante de lo que no. Y eso en un ejemplo bien clarísimo, maestros, ¿eh? Yo lo veo, por ejemplo, en el apartado de ciencias naturales que tiene que ver con lo de los planetas, ¿no? Como en algún momento de nuestra vida un planeta fue catalogado como parte de un sistema solar y después fue de alguna manera sacado de lo que fueron los libros de texto gratuitos, ¿no? Y que ahora vuelve a retomarse otra vez como un planeta. ¿Sí se fijan? Hay actualización de los conocimientos, hay mejoras, hay de alguna manera cosas que se dan muy superficiales y depende de nosotros, maestros, indagar más, ¿sí? Para que lo que digamos, ¿sí?, no sean mentiras, maestros, que sean de alguna manera incentivos para que los niños puedan seguir trabajando. Aquí, profesores, también viene un apartado que tiene que ver justamente con los aprendizajes clave. Vayámoslo revisando, maestros. Vayamos viendo de alguna manera que esto es parte ya de la historia, que van a venir cosas nuevas, que van a haber una reestructuración completamente distinta, y que a raíz de que nosotros estemos actualizados, es en la medida que nosotros vamos de alguna manera a aprender más, a cumplir con nuestra labor como se debe, y cuando vengan los elementos y momentos de promoción, están preparados, maestros. Y que a fin de cuentas les vaya bien y no vayan con personas charlatanas a que de alguna manera que les quieran vender algo que ustedes ya tienen justamente al acceso, que es la información. ¿Sí? ¿Qué implica de nosotros? Revisar. ¿Sí? De alguna manera hacer nuestro propio criterio. Y lo más importante, maestros, recuerden, el conocimiento es para compartirse. ¿Perdón, maestro? ¿Maestro Miguel Ángel? No. Bien. Para concluir, profesores, viene la evaluación. Fíjense qué curioso, ¿eh? Me gustó muchísimo la manera en que hay dos cosas que no cuadran. Fíjense, dos cosas que no cuadran de cada pregunta, ¿sí? Y a raíz de que nosotros de alguna manera ya vamos siendo un poquito más conscientes de nuestra labor, vamos revisando contenidos, vamos revisando información, vamos de alguna manera desechando lo que es a fin de cuentas cosas que no tienen que ver o que en su momento fueron importantes, pero ahorita son obsoletas. Fíjense la primera pregunta, ¿no? Dice, de acuerdo con los criterios aportados en esta semana, selecciona 3 opciones que sean características de un modelo innovador, ¿sí? Acorde a los desafíos del siglo XXI. Y yo le voy a tomar así como que la que me brincó la liebre, ¿no? Que no es, definitivamente ya no es. La repetición de rutinas y memorización de contenidos. Fíjense bien, ¿eh? Esto a lo mejor para mí, cuando yo estaba en la primaria, era importante, ¿eh? Porque yo me acuerdo que a fin de cuentas, cuando hacer los exámenes, tenías que justamente tomar tus apuntes, hacer tu resumen, ¿sí? Ponerle las ilustraciones de las laminitas, entregas tu tarea, ya venía el examen, te preparabas con un cuestionario y ya te hacían las preguntas que venían en el cuestionario. Y de esa manera, si lo habías leído, si lo habías revisado, si te lo habías memorizado bien, sacabas 10, ¿no?
Y ahorita ya esto, por ejemplo, de alguna manera, pues se pasa a segundo término, ¿no? Ya no es tan importante, pero de alguna manera sí nos sirve para que de alguna manera vayamos de alguna manera teniendo esos elementos como parte esencial, de una parte complementaria, más no esencial, ¿va? Y otra, fíjense bien qué curioso, ¿no? La enseñanza en el centro de la propuesta educativa, ¿no? Que era justamente cuando estaba el maestro, daba su clase, todos quedaban calladitos, y lo que dijera el maestro era la verdad absoluta, ¿no? ¿Sí? Como en la preparatoria me acuerdo de un maestro que tenía esos apuntes, y esos apuntes súper amarillentos, porque a fin de cuentas era lo que él daba año con año, con año, con año, con año. Y el maestro no, de alguna manera no se documentaba, ¿no? No permitía que a lo mejor también hubiera un diálogo entre el alumno y profesor, ¿sí? Que se complementara con otras fuentes. ¿Sí se fijan? Hay dos elementos que ya de alguna manera dejan de ser vitales. ¿Para qué? Volverse complementarios, ¿sí? Y que es bien importante ya justamente en esta educación del siglo XXI, pues que de alguna manera incluyamos, que haya diversidad, ¿sí? Como por ejemplo en nuestros salones, yo les comento, yo voy a tener para sexto, una niñita que tiene sillita de ruedas, un niñito que tiene, ¿cómo se llama? Que le dan ataques epilépticos, a otro niñito que pues, está con un retraso mental, ¿sí se fijan? Y más aparte los demás compañeritos que también tienen otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Diversificar, ¿sí? Y a la manera que vas diversificando, vas conociendo a tus alumnos y vas teniendo propuestas para cada uno de ellos, ¿sí? Y también, justamente, pues el desarrollo de competencias, ¿sí? Que todo lo que tú le enseñes al niño, lo pueda emplear él para algo y sea competente para que tenga siempre respuestas a las cosas. Y también que el alumno sea el centro de la propuesta educativa. ¿Sí se fijan? O sea, ya claramente con poniéndote a reflexionar justamente en las opciones, tú vas de alguna manera seleccionando las que sí son de las que no son. ¿Sí? Bien. Maestros, les agradezco muchísimo que me hayan dado un poquito de su tiempo. Sí, yo les agradezco que en esta semana que hemos tenido pues prácticamente todo mayo ocupado, desde cosas del Día del Maestro, batalla del 5 de mayo, de lo que ha sido juegos magisteriales, lo que viene actualmente con lo que va a ser justamente el consejo técnico entre escuelas, pues me den un espacio para seguir trabajando, maestros, y darles continuidad justamente a este proyecto que tiene que ver con las tutorías. ¿Sí? De mi parte les agradezco muchísimo su atención. No sé si me permitirían tomarles una pequeña fotografía, profesores, para tomar la evidencia. Estuvieron aquí ustedes presentes, habilitando su cámara, por favor. Gracias, maestro Manuel. Gracias, maestro Yomara. Gracias, profesor Miguel Ángel. Maestra Fabi. Lista, ¿eh? Yo lo estoy esperando más a usted, maestra, ¿eh? Excelente. ¿Se va saliendo? Claro que sí. Listo, maestros, ¿eh? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ya los tengo listos. Ahí está, profesores. Mil gracias, maestros. Dios me los bendiga. Y primeramente Dios, profesores, nos vemos en la siguiente semana, ¿sí? Ya trabajando con lo que es la parte de la la semana número 2 del módulo 3. ¿Sí, maestros? Los que ya hicieron, por favor, de participar en el foro, gracias, maestros. Pueden ayudarme complementando lo que son las respuestas de los compañeros y compañeras para que de esa manera tengamos más elementos que puedan de alguna manera hacer evidencia de su trabajo aquí conmigo. Sí. Bien. Gracias, maestros. Muy buenas noches. Mañana. Buenas noches Dios los bendiga. a todos. Buenas noches. Igualmente. Gracias. Buenas noches a todos. Descansen. Maestro Manuel, mil gracias por estar aquí presente. Maestra Fabiola, mil gracias también. Maestra Raquel, Gracias. prácticamente terminamos, pero pues le agradezco también que haya hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.